Estimados maestrantes, queridos alumnos, somos los profesores Estanislao Arana García, que les habla en este momento, y quien me acompaña, el profesor Jesús Conde Antequera. Somos profesores de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y, en primer lugar, pues queríamos agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar su amable y generosa invitación a participar, creo ya por tercera vez, una tercera edición, en esta maestría de Derecho Agroambiental, concretamente impartiendo el módulo octavo de Derecho Administrativo Ambiental en modalidad de teleformación a través de la plataforma Moodle. Les felicitamos a todos ustedes por participar en esta interesantísima iniciativa formativa y esperamos que toda ella, y especialmente lo que a nuestro módulo representa, pues cubran ustedes las expectativas que tenían cuando se inscribieron o matricularon en este curso. Paso a continuación la palabra a mi compañero el profesor Conde Antequera, que va a darles algunas notas concretas del desarrollo de este módulo. Jesús, como quiera. Gracias, Estanislao. Bien, como saben, el módulo 8 se desarrolla entre los días 20 de octubre al 16 de noviembre de este año, ¿no? Y vamos a dedicar el día 17 a una evaluación online de las capacidades que adquieran a lo largo del mismo. Este módulo lo hemos organizado, según han podido ver en nuestra guía didáctica, en 3 bloques. Un primer bloque en el que vamos a abordar el estudio de la regulación constitucional en España en relación a esa protección del medio ambiente. Luego un segundo bloque en el que seguramente vamos a dedicar más interés a conocer los instrumentos de protección ambiental del derecho español. Y finalmente acabaremos con 2 semanas, porque es quizá el que más les interese a ustedes desde el punto de vista práctico, con una tercera parte en la que abordaremos la responsabilidad ambiental en nuestra legislación. Para el desarrollo de este módulo ya han visto ustedes que en la plataforma van a tener una serie de información que hemos colocado en una serie de carpetas para que ustedes puedan descargar esa información y estudiarla o trabajarla en sus propias casas. Además, se han implementado 3 foros en los que esperamos que tengan ustedes una participación muy activa. En esos foros podremos intercambiar opiniones, intercambiar muchas experiencias y seguramente servirán para que todos nos enriquezcamos, ¿no?, con cada aportación que se haga. Eso sí, deben de tener cuidado porque esos foros están activos exclusivamente durante el plazo que la organización del curso ha considerado necesario para que se pongan ahí todos los trabajos, todas las actividades que ustedes están haciendo y para pasar al siguiente, ¿no? Y por eso deben de ser diligentes, ¿no?, a la hora de abordar esos foros. Finalmente, bueno, habíamos pensado que podría ser de su interés realizar esta grabación porque de alguna manera pensamos que puede ayudarles un poquito a que puedan conocer de forma un poquito más panorámica toda la estructura del curso y de este modo pues ayudarles a comprender esa documentación que se les ha presentado, que podría ser un poco compleja si no tenemos esta idea o esta estructura básica de este contenido temático. Bien, vamos a empezar primeramente con el estudio de ese derecho ambiental en España como forma de abordar esas instituciones europeas que a ustedes les pueden resultar también de interés en comparación con el estudio de sus derechos, con un estudio, como decía, de lo que dice nuestra Constitución y de cuáles son los principios básicos de esa protección ambiental en nuestro país, que el profesor Arana les va a exponer seguidamente. Muchas gracias, profesor Conde. Como les anunciaba, el objetivo de esta presentación es simplemente el de poner encima de la mesa los puntos fundamentales sobre los que se va a ir asentando y los que se va a ir desarrollando este módulo. Evidentemente no podemos desarrollar ninguna de las ideas que vamos a comentar hoy, simplemente pues enunciarlas y detallar un poco por dónde se van a desarrollar temáticamente el módulo. Yo voy a hacer una primera
dentro de esta introducción general, voy a hacer la primera parte de la introducción, es decir, los conceptos más generales y los principios más básicos de lo que es el derecho ambiental y de lo que supone la protección ambiental dentro de la Constitución Española de 1978, que es nuestra norma fundamental y de la que bebe el resto del ordenamiento jurídico encargado de proteger el medio ambiente. El concepto de derecho ambiental puede ser objeto de una discusión enorme, de un debate científico con muchas aristas, pero nosotros vamos a partir de un concepto funcional sencillo del derecho ambiental, según el cual derecho ambiental es ese sistema normativo cuyos fines son la preservación del medio ambiente, la garantía del uso sostenible de los recursos naturales y mantener el entorno en condiciones adecuadas para ofrecer calidad de vida a las personas. Ahí en esa definición claramente podemos ver notas o ideas que a lo largo del curso y a lo largo de lo que es el derecho ambiental se tienen que ir desarrollando. Es decir, es un sistema normativo complejo, un sistema normativo realmente complicado tanto por el sistema de producción normativa como por el carácter técnico que tienen estas normas, como por el carácter también interdisciplinar del derecho ambiental. Sobre estas cuestiones reflexionaremos a lo largo del curso. Sus fines son, o es principalmente, el de la preservación del medio ambiente. Vamos a dedicar ahora unas palabras y a lo largo del curso, también lo verán ustedes, qué podemos entender por ese concepto o expresión de medio ambiente. No es una tarea sencilla y existen diversas opiniones, diversas concepciones de acerca del alcance o definición de la expresión medio ambiente, cuya finalidad es garantizar el uso sostenible de los recursos naturales. Forma parte en la expresión de recursos naturales del concepto de medio ambiente y otra idea fundamental es el uso sostenible. ¿Qué significa uso sostenible o sostenibilidad ambiental? Pues es la necesidad de no renunciar al desarrollo económico, pero un desarrollo económico que se haga de manera sostenible y que atienda, lógicamente, a la protección del medio ambiente. Hay que compatibilizar estos dos conceptos en una economía de mercado como es la que reconoce nuestra Constitución de 1978 y la que encaja con el modelo jurídico, político y económico de la Unión Europea. El desarrollo sostenible. No se renuncia al desarrollo económico, pero se tiene que hacer de una manera sostenible, equilibrada, de manera que no se ponga en peligro el desarrollo de generaciones futuras. No podemos renunciar al desarrollo de nuestra generación, pero debemos de hacerlo de forma que no comprometamos el desarrollo de generaciones futuras. Y dice por último esta definición que el derecho ambiental tiene como objetivo mantener el entorno en condiciones adecuadas para ofrecer calidad de vida a las personas. Esto es muy importante, ¿no? El derecho ambiental no es un fin en sí mismo. La protección del medio ambiente no pretende poner en una urna mágica y absolutamente protegida un bien como pudiera ser el medio ambiente, sino que hay que conseguir la protección del medio ambiente porque eso en definitiva supone mejorar y mantener las condiciones de vida del ser humano, de las personas, tal y como lo concebimos en la actualidad. Es una visión antropológica de la protección del medio ambiente y no, como veremos, una posición que pudiera ser o una perspectiva ecológica exclusivamente de la protección del medio ambiente. La existencia del derecho ambiental, lógicamente, tiene lugar sobre todo a partir del último cuarto del siglo XX, a partir de los últimos 25 años del siglo XX, con motivo, o es en este momento, en esta fase de la historia, donde más claramente se ven los problemas que está generando el modelo de vida que tenemos en la actualidad. Se están produciendo o se han producido fenómenos como el efecto invernadero, la desertización, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, circunstancias y hechos que hacen que el hombre
o el ordenamiento jurídico reaccione tratando de aportar instrumentos que corrijan ese deterioro que, como digo, fundamentalmente a partir del último cuarto del siglo XX tiene lugar. Una cuestión fundamental y que será objeto de análisis a lo largo del curso, y como antes le decía, es el concepto de medio ambiente. El concepto de medio ambiente podría ir desde una concepción o una teoría amplia que incluyera dentro de ese concepto de medio ambiente cualquier elemento que influya en la vida tal y como la conocemos, o partir de un concepto más estricto, más delimitado, de qué debe entenderse por medio ambiente, refiriéndolo exclusivamente o concretamente a los recursos naturales. Esa visión restringida de entender por una mayor eficacia, porque si partimos de una concepción del medio ambiente excesivamente amplia y generosa, las normas van a perder eficacia. Para garantizar, concentrar esfuerzos sobre un concepto más concreto y delimitado, es por lo que, partiendo de las palabras del maestro del derecho administrativo ambiental español, el profesor Martín Mateo, compartimos su concepto estricto o restringido del derecho ambiental, remitiéndolo al concepto de recursos naturales, aún sabiendo que pueden quedar fuera algunos elementos que de manera más indirecta se pudieran referenciar al medio ambiente, pero consideramos que es más eficaz hacerlo así. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de nuestro máximo intérprete constitucional, ha ido depurando este concepto a lo largo de toda su ya dilatada y prestigiosa historia. Partiendo hay una sentencia clave que van a tener ustedes que analizar con detalle y en la que no quiero entrar en este momento en su análisis concreto, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, que determina muy claramente cuáles son las características y principios del derecho ambiental, concretamente el concepto de medio ambiente como objeto del derecho. Resumiéndole la idea principal de esta sentencia, lo que nos viene a señalar es que no existe en el ordenamiento jurídico un concepto claro de que sea medio ambiente con carácter general. No hay una norma general de medio ambiente, ni en España ni en el entorno europeo en el que nos movemos. El concepto ambiental es un concepto funcional que en cada una de las normas donde concretamente se protege uno de esos recursos naturales que forman parte de su objeto, se contendrá una definición exacta de qué es medio ambiente a los efectos concretos de esa norma. Por ejemplo, ¿qué puede ser medio ambiente a los efectos de la protección o de la gestión de los residuos? Pues habrá un concepto de medio ambiente adecuado a esa normativa específica, o en materia de contaminación atmosférica, en función de la finalidad que esa norma persigue de evitar la contaminación de la atmósfera, se partirá o se contendrá un concepto concreto de medio ambiente. Y así sucesivamente en cada una de las leyes o sectores de protección ambiental. Además, dentro de este concepto de medio ambiente, que como hemos dicho, partimos para una mayor eficacia de un concepto restringido, reconducible a los recursos naturales, lo que sí es cierto es que últimamente el ordenamiento jurídico está extendiendo su concepción de medio ambiente y en especial del derecho ambiental a otras materias y a otros sectores que tradicionalmente estaban al margen de esta disciplina. Me refiero, por ejemplo, a la sanidad, me refiero al urbanismo, me refiero al derecho laboral. Todas estas materias con una sustantividad propia, poco a poco, conforme vamos siendo más conscientes de la importancia del derecho ambiental, se ven impregnadas de manera transversal por medidas que de alguna manera cabría reconducir a ese concepto estricto o limitado del medio ambiente.
¿Cuáles son las características fundamentales del derecho ambiental español? ¿Cuáles son sus principios? Bueno, antes que los principios, las características de este derecho. En primer lugar, en cuanto a su naturaleza. Es también una cuestión muy debatida, pero finalmente podemos entender o podemos considerar que la naturaleza del derecho ambiental es una naturaleza propia del derecho público. Es en esa división muchas veces artificial que hacemos del ordenamiento jurídico, pero que consensuamos en que como mínimo podemos hablar de dos grandes bloques, derecho público y derecho privado. El derecho ambiental se sitúa de manera natural y prima facie, si me permiten la expresión, en el ámbito o en el entorno del derecho público, en el sentido de que son los poderes públicos los que están llamados, en primer lugar, no de manera exclusiva, a la protección ambiental. Pero además, este derecho administrativo ambiental tiene un carácter multidisciplinar, está conectado con otras disciplinas propias del derecho privado y a las que también está sirviendo y de las que también nos estamos utilizando para conseguir ese objetivo de la protección ambiental. El derecho privado, el derecho civil, por ejemplo, en el entorno de las relaciones de vecindad, de toda esa regulación de las relaciones de vecindad, se puede utilizar también con una finalidad propia del derecho ambiental. Otra de las características principales del derecho ambiental español son las diversas instancias normativas existentes en ellas. Estamos en un Estado territorialmente compuesto, políticamente dividido, entre, dicho muy genéricamente, instancia estatal central, instancia regional o comunidades autónomas que llamamos en nuestro país, y la esfera o el ámbito local. Pues todos esos tres entes territoriales con capacidad política pueden dictar normas, cada uno en su entorno, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio ambiente. Y eso hace que sea realmente complejo el sistema, sobre todo si tenemos en cuenta que la primera fuente normativa en materia de derecho ambiental procede en la actualidad de la Unión Europea. Es la Unión Europea la que está actuando de punta de lanza en la protección ambiental de todos los países europeos y, por tanto, esa normativa es la que se deben de respetar en las diversas instancias políticas internas de nuestro país. Además, estamos, como otra característica del derecho ambiental, es que estamos yendo a una concepción integrada del medio ambiente, tratando de buscar soluciones conjuntas en vez de soluciones o aportaciones aisladas. Otra característica es la tendencia a la estandarización, para evitar lo que se viene a llamar la subjetividad en cuanto a la protección del medio ambiente, en cuanto al entendimiento de las normas o a las posibles discrecionalidades que las normas medioambientales incluyen. El derecho ambiental español se caracteriza por esa estandarización, que no viene a ser sino la fijación de criterios y de límites objetivos determinados en la norma, lo que determina la determinada protección ambiental en un determinado ámbito. Por ejemplo, la fijación de límites de emisión o inmisión o fijación de estándares de calidad del medio receptor. Por último, una última característica general y que tiene mucha trascendencia en el derecho ambiental español es la llamada dependencia técnica o científica. Cada vez más las normas jurídicas que inciden en la protección del medio ambiente, en esa necesidad de objetivar la protección ambiental, recurren a las ciencias naturales tradicionales, a las ciencias experimentales, para encontrar asideros técnicos en los que poder defender o poder conseguir esa mejor protección ambiental. Con una variable muy importante: esta evolución técnica, científica, se desarrolla cada vez a pasos más rápidos y agigantados. Y es una de las características del derecho ambiental es la llamada cláusula de progreso, o la necesidad de que las técnicas de protección ambiental se adapten
paralelamente a los progresos científicos o técnicos que se vayan produciendo. Los principios del derecho ambiental serán objeto de desarrollo y análisis a lo largo del curso, porque son una especie de abstracción de lo que todo el ordenamiento jurídico ambiental supone. No voy a detenerme en todos ellos. En principio podemos hablar el principio que supone un nivel elevado de protección, o el llamado principio standstill. Standstill significa la no reversibilidad de unos determinados niveles de protección ambiental. Logrados estos, no cabe que el ordenamiento jurídico baje el nivel de protección que ya se consiguió con normas anteriores. Principio de integración, principio de colaboración y cooperación, principio de responsabilidad compartida. La protección del medio ambiente no es algo exclusivamente imputable a un ente administrativo o político, es una responsabilidad compartida de todos los poderes públicos y también de todos los ciudadanos o sujetos particulares. El principio de prevención o acción preventiva, un principio procedente del derecho comunitario y que tiene mucha importancia en la actualidad, sobre todo en un entorno técnico y científico muy evolucionado en la actualidad, y que genera muchos problemas de aplicación práctica, cual es el principio de precaución o cautela. Este es un principio al que deberán de atender especialmente en el curso, porque tiene mucha importancia y trascendencia, fruto del derecho europeo. Principio de corrección en la fuente misma, principio de que quien contamina paga, el principio de la cláusula de progreso, a la que antes hacía referencia, principio de sostenibilidad, principio de transparencia informativa y participación. Por último, pero no en menor importancia, es una idea fundamental en la protección ambiental: la posibilidad de que las administraciones públicas actúen de manera transparente, facilitando toda la información que como sujetos privilegiados disponen en materia de medio ambiente, y que con esa transparencia en la información se facilite la participación ciudadana, son principios esenciales. Muy brevemente, para no alargarme y no restar tiempo a mi compañero profesor Conde, una referencia sucinta a lo que ya concretamente es la regulación constitucional de la protección ambiental en España. El artículo que regula de manera general la protección ambiental, o que reconoce el derecho al medio ambiente en nuestro país, es el artículo 45 de esta Constitución, que dice, consta de 3 apartados. El primero de ellos, el más general, señala literalmente: todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Muy importante esta concepción de la protección del medio ambiente con una doble naturaleza: derecho y deber. Todos tenemos el derecho a disfrutar de un medio ambiente, pero también tenemos el deber de protegerlo, asumiendo las limitaciones y los daños que el ordenamiento jurídico nos pueda provocar, en el sentido de reconducir nuestra actividad a la protección del medio ambiente. En segundo lugar, dice este precepto, el artículo 45, los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. ¿Qué viene a decir este precepto? Fundamentalmente 2 cosas: que quien en primer lugar tiene la obligación de proteger el medio ambiente son los poderes públicos, y que además lo tienen que hacer con una visión de protección racional de los recursos naturales, no porque sea un fin en sí mismo la protección de estos recursos naturales, sino porque con la protección de los recursos naturales conseguimos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tanto de la generación actual como de las generaciones futuras. Y por último, la tercera parte, el tercer
punto de este artículo dice: para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que fije la ley, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Es ya la parte represiva de la parte correctora. Una vez que esos dos primeros preceptos aluden de manera indirecta a la vertiente preventiva del derecho ambiental, ahora vienen los mecanismos de reacción frente a incumplimientos del derecho ambiental. ¿Cuáles son esos mecanismos de reacción? Pues fundamentalmente se sitúan en dos ámbitos. En el ámbito penal, para aquellos daños más graves que se le pueda ocasionar al medio ambiente, y existen en el correspondiente Código Penal los delitos que afectan al medio ambiente, y en aquellos supuestos, la mayoría, no tan graves y no merecedores de reproche en el ámbito penal, nos quedamos en un entorno de meras sanciones administrativas. Ilícitos, infracciones y sanciones administrativas que van a ser el instrumento ordinario de represión frente a las conductas que tratan de dañar el medio ambiente. Y además, especialmente importante, la mención ya a nivel constitucional de la obligación de reparar el daño causado. No nos podemos quedar en una conducta meramente sancionadora, sino que tenemos que procurar que junto con la sanción, complementariamente, se repare el orden ambiental alterado. Se debate mucho y será objeto de análisis concreto a lo largo de todo el curso qué supone la regulación constitucional en el artículo 45 del medio ambiente en España. ¿Es un derecho fundamental? Sí, pero es un derecho fundamental de los que se otorgan una máxima protección constitucional, por ejemplo, permitiendo el recurso de amparo, que es un procedimiento sumario, preferente, y que trata de garantizar por parte del Tribunal Constitucional la vulneración de los derechos fundamentales. No, no es así, no es un derecho fundamental en ese sentido. Es un principio rector de la política social y económica del país, lo cual viene a significar fundamentalmente y de manera abreviada dos cosas. En primer lugar, que el concepto de medio ambiente no regulado constitucionalmente no otorga directamente derechos desde esta regulación constitucional, sino que hay que atender al desarrollo que normativamente, legislativamente, a través de leyes concretas, se haga de ese principio básico de protección del medio ambiente. Es decir, no se deduce una acción directa ni un derecho de protección del medio ambiente directo desde la Constitución, sino que tienen que ser las leyes concretas que desarrollen ese derecho las que otorgan derechos subjetivos a los ciudadanos que le permitan defender y proteger el medio ambiente, a los ciudadanos y a la administración. No podemos sino que atender a la ley de residuos, a la ley de protección de la contaminación atmosférica, a la ley de protección de los espacios naturales, a la ley contra el ruido, a cualquiera de las leyes sectoriales es donde tenemos que acudir para ver exactamente en qué se ha concretado ese principio rector, ese derecho fundamental, pero enunciado de una manera genérica en la Constitución, ver cómo se materializa. Eso, fundamentalmente, es lo que se puede deducir o son las consecuencias más importantes de la ubicación del medio ambiente dentro del capítulo tercero del título primero de la Constitución, es decir, de considerar a este medio ambiente como un principio rector de la política social y económica y no como un derecho fundamental del que directamente de la Constitución se deriven derechos y obligaciones. El artículo 53.3 de la Constitución es al que ustedes tendrán que atender para ver las consecuencias jurídicas que tiene la ubicación del derecho ambiental de medio ambiente dentro de este precepto. Una vez afirmadas estos principios, características generales, tanto del derecho ambiental como del concepto de medio ambiente en nuestro sistema jurídico constitucional, pasamos ya a lo que es la exposición de los instrumentos de protección ambiental, parte de la que se encargará el profesor Conde Antequera. Cuando quiera.
Gracias, Estanislao. Bien, pues partiendo de esa base constitucional que nos acaba de exponer tan estupendamente y tan sistemáticamente el profesor Arana, de esa concepción o de esa, no sé si decirlo, atreverme a decirlo, comparativamente reduccionista visión que tiene nuestra Constitución española en relación a la boliviana, por ejemplo, de no considerar que existe un derecho subjetivo al medio ambiente, y de esos principios que ha puesto el profesor Arana, pues nos plantearíamos cuáles son las formas o la manera en la que nuestro derecho protege el medio ambiente, ¿no? Pues sí, vamos a conocer exactamente cómo se desarrolla